de servir. Por eso estamos aquí en este lugar, en la iglesia, en la casa de oración. De otra manera, pues estuviéramos en la casa muy a gusto, ¿verdad? Quizás algunos ya todavía dormidos porque es domingo. Pero nosotros nos levantamos, ¿verdad?, temprano, ¿verdad? Nos preparamos, nos vestimos, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con el Todopoderoso que cambió nuestras vidas, que hizo cosas maravillosas en nuestra vida, que hizo, hermanos, que nosotros cambiáramos de ser carnales, perversos, malos, en seres espirituales que honran al Señor Jesucristo y le dan la gloria. Esa es, hermanos, una cosa muy grande, hermanos, muy precioso. Es el milagro más precioso que le puede pasar a una persona, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque una de las cosas más difíciles de una persona, se lo voy a decir sinceramente, es cambiar. Muchas veces nosotros, hermanos, nacemos con un carácter, con una forma de ser, con una actitud, ¿verdad? Algunas cosas tenemos buenas, pero algunas cosas tenemos muy malas en nuestra personalidad como humanos, o sea, como personalidades cada uno de nosotros. Pero, hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor y que cambian nuestras vidas, muchas veces quedan esas cosas. A veces una persona, voy a poner un ejemplo, era un poco sangrona, ¿verdad? Hablando un poco, hermanos, básico, ¿verdad? Y se convierte al Señor, hermanos, y muchas veces ese hermano o hermana sigue siendo un poco sangrona. O sea, no se le quita esa cosa que, hermanos, que estorba para alabar y glorificar al Señor. A veces una persona es corajuda, ¿verdad? Y era muy peleonera, se convierte al Señor y a veces, ahora que está convertido al Señor, pues empieza a pelear, pero con los hermanos o con las iglesias o ocasiona divisiones o yo no sé, hermanos, pero yo lo que sé, hermanos, que muchas veces esa personalidad que queda de nosotros no se radica, hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, alabado sea el Señor, nos habla, hermanos, el Señor, que nos hizo seres nuevos, criaturas nuevas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, la palabra del Señor que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Dice el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, ¿ya? Filipenses es una carta, hermanos, muy preciosa, de mucha, hermana, enseñanza, de mucha alegría. Bendito sea el Señor. Siempre, hermanos, hablando esta carta a esta iglesia en Filipos, bendito sea el Señor. Dice, hermanos, que el capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: gozaos en el Señor siempre. ¿Por qué me voy a gozar en el Señor, mi hermano? Porque cambió mi vida. Porque cambió mi vida. Mi vida tiene ahora, hermanos, un sentido, una manera de caminar, buscando el rostro del Señor Jesús. Gozaos en el Señor siempre. Y otra vez, repite, hermanos, el apóstol, otra vez digo que os gocéis. Bendito sea el Señor. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es una persona modesta? Hermanos, bendito sea el Señor. ¿Qué es una persona modesta? Dice que vuestra modestia sea conocido de todos. Lo modesto, hermanos, es lo opuesto del orgulloso. El Hijo de Dios, hermano, lo que menos debe tener es orgullo, debe tener modestia en Cristo Jesús. Y esa modestia tiene que ser conocida por todos, por los humanos, por los hermanos, por los paganos, por quien no conozcas, cualquiera que te conozca a ti y sepa que tú eres una persona modesta, que glorificas y honras al Señor Jesucristo. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oramos a Dios, hermanos. Vamos, hermanos, a considerar, hermanos, Efesios. Alabado sea el Señor. Efesios. Bendito sea el Señor. Qué bonito, hermanos. Yo me gozo, hermanos, por estas cartas preciosas, hermanos, que se escribían a estas iglesias espirituales que honraban al Señor. Esas son cartas, hermanos, escritas a gente selecta, gente, hermanos, que honra al Señor. Antes de considerar esto, vamos a considerar la primera de Pedro, ¿verdad? Que nos dice, hermanos, quiénes somos nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, lo que tenemos nosotros. Es algo muy hermoso, muy precioso.
Capítulo 2 de la primera de Pedro. Bendito sea el Señor. Le habla, hermanos, a la iglesia universal. Bendito sea el Señor. Y dice, él describe quiénes son estos hombres y mujeres que alaban y glorifican al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué características tienen? Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ustedes, la iglesia, sois linaje escogido. Somos una familia santa, escogida de Dios. Escogido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes que aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia. Ese es, hermanos, como describe el apóstol Pedro a la iglesia. Eso es lo que tiene que tener la iglesia, es lo que usted y yo tenemos que tener en todo tiempo. Nosotros somos un linaje escogido del Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Oramos a Dios. Aleluya. Bendecimos al Señor. Santificamos al Señor. San Mateo, hermanos, glorificamos al Señor. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, caminaba en la tierra, había hombres, había mujeres también, que lo miraban, hermanos, con unos ojos muy especiales, llenos de fe. Miraban a ese ser maravilloso caminando en esta tierra y le daban un peso tan grande, hermanos. Yo me pongo a pensar en usted. Vamos a comparar a usted como creyente y una persona no creyente. Por ejemplo, ustedes le describen al Señor Jesús. Pues el Señor Jesús iba caminando. Por ejemplo, vamos a considerarlo aquí en el capítulo 9 de San Mateo. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor iba caminando, capítulo 9, versículo 8. Y las gentes, la gente, dice, viéndolo se maravillaban y glorificaban a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bendito sea el Señor. Lo miraban la gente. La gente, hermanos, cuando usted le pregunta a una persona, hermanos, que supuestamente cree en Dios, pero no cree en Dios, pero dice que cree. Usted dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? Pues vino a la tierra, habló paz, ¿verdad? Tuvo muchos allegados y entonces, hermanos, le pregunta a usted, ¿y usted quién piensa que es Jesús? Ahora yo y usted que creemos en el Señor Jesucristo. Y arde nuestro corazón, mi corazón arde, hermano, mi corazón arde. O sea, de pensar, hermanos, en el Señor Jesucristo, a veces hasta me gustaría haber estado ahí, hermanos, junto a Él, alabado sea el Señor. Y darle la gloria al Señor. Y dice, Señor, qué bueno que viniste por nosotros, que viniste a esta tierra con tu gloria, bendito sea el Señor. Dice el Padre Señor que la Virgen iba a tener un hijo y que iba a llamar su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces, hermanos, cuando yo habla del Señor Jesucristo que iba caminando por la tierra, hermanos, los evangelios nos están narrando esto. Hermanos, mi corazón, hermanos, arde porque hermano, mi corazón sabe que el Dios mismo de la gloria iba caminando por la tierra, hermanos, buscando almas, buscando gente que le amara. Bendito sea el Señor. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que iba caminando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces se encuentra con Mateo. Mateo era, hermanos, un publicano, era un hombre de dinero que levantaba los taxes, ¿verdad? Los impuestos. Eran hombres, hermanos, muy aborrecidos por el pueblo de Israel, porque pues ellos tenían trato con los paganos, con los gentiles de Roma, ¿verdad? Y se enriquecían abusando de la gente. Entonces dice el Padre Dios, y dice, y pasando Jesús de allí, bendito sea el Señor, pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado en el banco de los públicos tributos. Entonces está sentado este varón, hermanos, Mateo, sentado. Pasa el Señor junto con él, cerquita de donde está él, y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bendito sea el Señor. Lo leemos, ¿verdad? Qué bonito. Se levantó y lo siguió.
Pero vamos a analizar qué hizo él. En primer lugar, cuando él se levantó y siguió al Señor Jesús, dejó su banquito donde estaba, donde le venía su dinerito. O sea, el negocio se le fue abajo. Porque él, hermanos, instantáneamente, cuando el Señor lo llamó, le dice: espérame, déjame, todavía no acabo esa transacción, o todavía me tiene que pagar los taxes este hombre, o este hombre, déjame acabo que, y entonces ya voy y te sigo. No, instantáneamente dejó lo que estaba haciendo para seguir al Señor Jesús. Y no solamente eso, mi hermano querido, sino que Mateo, hermanos, eran estos hombres publicanos, se sentían, hermanos, en cierta manera algo similar a la situación de Saqueo, ¿verdad? Se sentían, hermanos, que todo el mundo les ponía la mirada fea, horrible, ladrones, ¿verdad? Traidores. Entonces la gente que pasaba por ellos, hermanos, eran puras caras agrias que ellos miraban. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, el ver, hermanos, que el Señor Jesús le llama, él se sintió tan honrado, tan contento, que en primer lugar dejó todo lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. Todo lo que estaba haciendo y siguió al Señor Jesús. Y lo más hermoso de esto, hermanos, que este hombre, pues no se quedó nada más, bueno, seguimos al Señor Jesús. Este hombre escribió el Evangelio de San Mateo. Bendito sea el Señor. Y yo honro al Señor, hermano, y me gozo. Aleluya. Alabado sea el Señor. El Señor me llamó, me siento tan honrado. Entonces dice: yo voy a dejar un legado por este llamamiento tan precioso que el Señor hizo en mi vida. Y escribió el Evangelio de San Mateo. Qué precioso legado. Cada vez que nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, hermanos, acuérdense ustedes de este hombre que el Señor lo sacó y le llamó, como a usted y a mí nos llamó el Señor, para algo. A mí usted no nos llamó para estar aquí sentaditos, bonitos. Gloria a Dios, aquí estamos hablando del Señor, pero nos llamó para algo más noble, más especial y más grande. ¿Cuál es? Cada uno de ustedes va a saber lo que el Señor le va a dar, pero el Señor lo llamó para algo grande y especial. Mas vosotros, por eso, hermanos, precisamente el apóstol Pedro, regresando donde estábamos, dice: vosotros sois linaje escogido. Escogido, hermano. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Me escogió el Señor? No, me escogió. Gloria, Señor, gracias, Señor, porque me tomaste, me sacaste, me hiciste entender. Gracias, Señor. Pude haber sido el montón que le oye, hermano. Por ejemplo, hermanos, ahí en el trabajo pongo yo los panfletitos ahí que el hermano me dio, y los pongo uno acá y otro acá, y mucha gente los ve. Y ayer uno dijo: ¿me lo puedo llevar? Y él se lo hago, yo lo vendí. O uno le llamó la atención. Ayer. Así es esto, hermanos. Usted y yo podemos haber sido esa gente que le oyen, le hablan del Señor Jesucristo, le hablan de su gloria y de su misericordia, y le entra por uno y le sale por el otro. I don't care about this, no, olvídate de esto. Bendito sea el Señor. Pero no fue así. Gracias a Dios que usted y a mí me llamó el Señor para algo excelente, algo grande. Bendito sea el Señor. Estemos en un grupo grande o estemos completamente solos en el desierto, nosotros, hermanos, estamos contentos y agradecidos con el Señor y le damos la gloria y santificamos al Señor. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote, mi hermano? El trabajo del sacerdote era interceder por el pueblo, mi hermano querido. O sea, el pueblo pecador, hermanos, con el Señor existía el sacerdocio como intermedio, como intercesor. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros nos llamamos, somos un real sacerdocio. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted, con su testimonio, con su caminar, con su sentir, con su mirada, con sus ojos, usted es un puente entre la gloria de Dios y el pecador. Bendito sea el Señor. Es algo muy grande esto, hermano. O sea que cuando una persona se acerca a usted, usted considera: si yo soy el link, yo soy el puente entre la gloria y el pecado. Bendito sea el Señor. Y cuando la gente se acerca a ti y te pide la esperanza que tú tienes, tú le puedes hablar. Le puedes hacer que, hermano, tu palabra sea como un bálsamo de agua, hermanos, pura y fresca a su corazón, para que la gente llore, que la gente empiece a sentir el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, el apóstol Pablo, perdón, ahí en Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, si alguno, 6:1, si alguno fuere tomado en alguna falta, ¿verdad? Si hubiera algún error, problema, vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia, hermano, la iglesia de Dios, la iglesia. Vosotros que sois espirituales,
Esto me llena bien. Esto a mí me llena. Quiero compararlo con mi trabajo. Un poquito. Pues un poco simple, pero compararlo. Cuando la persona llega a buscar una refacción para un carro o un automóvil, llega y se dirige a mí y me dice: yo necesito un vacuum pump, una bomba de vacío para un Power Stroke modelo 96. Ya. Tú debes de saber de qué se trata y de qué estoy hablando, porque tú estás vendiendo partes. Entonces yo me puedo quedar: ¿ah? ¿De qué hablas? ¿No sabes? ¿No sabes qué es un Power Stroke? No. Pues el Power Stroke es un Ford Diesel que sacó la Ford con motor International. Okay. ¿Dónde sabe? Pero entonces, ¿qué estás haciendo allá atrás del mostrador? No sabes ni lo que la gente te pide la parte ni sabes de qué están hablando. Gloria sea al Señor. Pero cuando dice: ok, y entonces va a esta es su parte, tanto vale. Dice: sabe su negocio. El hombre es un partsman, el hombre conoce su negocio. Eso trabaja en la funcionaria, conoce los funcionarios. El apóstol Pablo, similarmente, ahora hablando de lo espiritual, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, dice: vosotros que sois espirituales. Entonces está diciendo que cuando una persona te hable a ti, se dirige a ti, tú tienes que ser alguien espiritual, que le vas a contestar conforme al espíritu, que le vas a contestar conforme a la misericordia de Dios, que le vas a contestar conforme al amor de Dios. Dicen, hermanos, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús, hermanos? Espiritual 100%, bendito sea el Señor. Por eso vosotros, que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. O sea, como tú eres espiritual, tú puedes restaurar, hermanos, a cualquier persona que anda triste, que anda necesitada, porque tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual. Es algo muy grande. Y eso es algo nada más el Señor te lo puede dar. Solamente el Señor, pero está dentro de tu fe. Vosotros sois espirituales. Restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, para que tú no seas tentado. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Es grande la palabra de Dios. Santo sea el Señor. Honramos a Dios y le damos la gloria. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Alabanza al Señor. Vamos a los hechos ahora, hermanos. Estos hombres que el Señor le hablaba, ¿no? Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 8 de los hechos. Ejemplos en la palabra de Dios de hombres, que Dios les hablaba, que Dios les honraba. Dice la palabra de Dios. Capítulo, alabamos al Señor. Capítulo 8. Vámonos al versículo 26. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me llamó. Dios puso un interés en servirle, en buscarle, en mi suficiencia humano que soy, ¿verdad? Con mis errores. Pero hermanos, me dicen: sentir, hermanos, es ver a Dios, poder verlo algún día. Es mi ilusión, mi anhelo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando tú caminas en ese sentir, alabado sea el Señor, estés donde estés, tú vas a glorificar al Señor. En cualquier circunstancia tú vas a glorificar al Señor. Alabado sea el Señor. Dice el Dios: empero, dice, el ángel del Señor le habló a Felipe. Alabado sea el Señor. Le habló a Felipe. Bendito sea el Señor. Levántate. Es muy bueno, Señor, hermanos. Aleluya. Hágase usted la pregunta. O sea, ¿por qué el ángel del Señor le habló a Felipe sobre esta situación? Le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bendito sea el Señor. O sea, va Felipe y de repente el Señor le habla: tienes un trabajo que hacer, tienes que ir, caminar al sur y vas a encontrarte un hombre. Entonces él se levantó y fue, y él vio un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Había venido a adorar a Jerusalén. Era un hombre que buscaba a Dios. Y se volvía, iba de regreso a Etiopía. Se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Dicen, hermanos, que posiblemente lo estaba hasta leyendo en voz alta. En el desierto, imagínense, hermanos, a este varón en el desierto, porque dice que es desierto. Dice el versículo 26, el cual es desierto. O sea, el camino que va de Jerusalén a Gaza es un camino desierto, hermano. Y este hombre, hermano, va en su carro, ¿verdad? Iba leyendo al profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Honramos al Señor, hermanos. Dios mira tu interés. Aleluya. Dios mira lo que ves, Dios mira lo que ves, Dios mira tu pensamiento. Este hombre de Dios había ido a Jerusalén, había ido a adorar, bendito sea el Señor, y venía de regreso, sin tener, hermanos, ni siquiera, hermanos, la remota idea que el Señor Jesucristo había tenido misericordia de él. Alabado sea el Señor. La misericordia de él no estaba cumplida con el hecho de haber ido al templo a adorar. Bendito sea el Señor, entregar sus ofrendas, bendito sea el Señor, y ya venía de regreso a Etiopía, que está en el norte del África. ¿Verdad? Podría decir, bendito sea el Señor, podría decir, bueno, pues eso es lo que me tocó del Señor. Pero el Señor tenía algo grande preparado para él, bendito sea el Señor. Pero el Señor miraba su corazón, miraba su sentir. Iba en el carro, en un desierto, quizás la temperatura de algunos 120 grados. Calientísimo esas temperaturas, bendito sea el Señor. Él va caminando, hermanos, en el carro, del polvadero del carro, y está leyendo al profeta Isaías, bendito sea el Señor. Y el Señor, hermanos, mira, se acaba de leer, hermanos, un texto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, y luego regresamos acá. Dice, está ahí en Gálatas, bendito sea el Señor. Dice, alabado sea el Señor. Dice, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. No nos engañemos. Dios está aquí. Dios está donde trabajamos. Dios está donde estamos dormidos. Dios está donde sea. Dios nos mira a todos. Nosotros no vamos a preocupar a escondernos del pastor de los hermanos. Nos tenemos hermanos que preocupan por el Señor. Alabado sea el Señor. Preocuparnos, hermanos, que realmente nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado del libro de la vida. Es nuestra gran preocupación en Cristo Jesús. Entonces dice, hermano, para Dios, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Alabado sea el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso se aplica hasta lo material. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Regresemos al capítulo 1. Hermanos, si alguno de vosotros fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener el poder de la restauración, hermanos. El poder del consuelo, el poder del consejo, para que el alma, el hombre o la mujer que esté triste, que necesite el Señor, pueda acercarse al Señor. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, cuando le habló a aquellos ancianos, hermanos, de Éfeso, dice, no he dejado de amonestaros con lágrimas de día y de noche. Bendito sea el Señor. Con lágrimas, que tú puedas sentir que cuando la persona se acerque a ti triste, tú te salves tus lágrimas y le digas, oh, tú no sabes lo que es conocer al Señor Jesús. Es grande en mi vida, ha hecho cosas maravillosas. Dios, Jesús cambió mi vida, cambió de mi familia. Estamos contentos, glorificamos a Dios, tenemos una esperanza eterna en los cielos. Aleluya. Eso es lo que tú le vas a hablar a la persona cuando se acerque a ti. Alabado sea el Señor, porque tú eres el Señor y tú tienes un real sacerdocio. Tú intercedes por el Señor. Alabado sea eso. Es un trabajo muy grande, muy maravilloso. Y hay de nosotros y nosotros lo menospreciamos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Regresemos, hermanos, donde estamos. Allá en los Hechos. Va este hombre caminando.
Bendito sea el Señor. Siempre, hermanos, no sé, me llama la atención que muchas veces, hermanos, los hombres, hermanos, que son tomados, hermanos, que son escogidos por Dios, son personas, hermanos, en primer lugar, nobles, ¿verdad? Que entienden, ¿verdad? Que alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor, hermanos. A veces es difícil explicar, hermanos, lo que es, hermanos, lo que es lo precioso del Señor. Pero vamos a regresarnos, hermanos. Y entonces le habla el ángel a Felipe: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual había puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y se volvía sentado en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu le dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. No sabemos cómo estaba la situación ahí. Quizás él se puso enfrente de él y él se paró, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Felipe se paró, ¿verdad? Ahí enfrente de él. Se acercó a él y le dice: júntate a ese carro. Me imagino que Felipe, que el eunuco, hermanos, pues mandó los caballos a pararse, ¿verdad? A ver qué se le ofrecía a este varón. No sé, imagínese usted que usted va. Vamos a transportarnos. Esto de viene el gozo, hermanos, cuando podemos transportarnos. Yo voy, hermanos, yo soy el eunuco, póngase usted en el lugar del eunuco. Voy, hermanos, gozándome, leyendo al profeta Isaías, bendito sea el Señor, contento. Vengo contento porque había ido a adorar a Jerusalén. Voy de regreso a la tierra a ver a mi reina. Voy caminando, alabado sea el Señor. Y de repente un varón se pone enfrente y me para el carro. Dice: ¿quién es él? ¿Quién es este hombre? Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que acudiendo Felipe, le oyó. Felipe lo alcanzó hasta oír. O sea, estaba leyendo el profeta Isaías en voz alta. Alabado sea el Señor. Estaba leyendo al profeta Isaías en voz alta. Lo estaba oyendo, lo oyó. Y dice, y le dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ahí veo, hermanos, el sentimiento noble de este varón de Dios. Puedo haber dicho: ¿tú quién eres? Extraño. Do I know you? Who are you? ¿Quién eres tú que me vienes a hablar? Somos gente diferente a los hijos de Dios, hermanos. Se acercó ese hombre y le dice: ¿entiendes lo que está leyendo? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bendito sea el Señor. Aleluya. El interés de aprender la palabra de Dios. No lo entiendo, me gozo y lo leo. Pero dice, entonces leyó, hermanos, esa parte y dice: y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, y más su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo Isaías 53. Y dice el 34: y respondiéndole eunuco a Felipe, le dijo: ruégote. Alabado sea el Señor. ¿De quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Bendito sea el Señor. Vamos a considerar a Apolos. Alabado sea el Señor. Qué grande la misericordia de Dios, hermanos, que nos cambia, nos transforma a nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a leer a Apolos. Allá está, hermanos, en los Hechos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a glorificar a Dios y vamos a encontrar lo que, hermanos. Apolos, aquí está. Capítulo 18 de los Hechos. Aquí, hermanos, está hablando de Apolos, hermanos, y Aquila y Priscila. Una pareja, hermanos, un matrimonio convertido al Señor, que honraba al Señor Jesucristo. Dice que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
Y lo describe la palabra de Dios. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Alabado sea el Señor. Ese era Apolos. Así lo describe la palabra de Dios. Varón elocuente y poderoso en las escrituras. Aleluya. Bendito sea el Señor. Poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor. Era un buen hombre. Como el eunuco. El eunuco venía de regreso de Jerusalén de adorar. Bendito sea el Señor. Pero le faltaba algo más. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Le faltaba algo más. Este varón igual. Bien, hermanos, era instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. O describe la palabra del Señor como un hombre poderoso en las escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas, en la ley, cómo conectarlos con el Mesías, con el Señor Jesucristo, hermanos. Pero tenía el problema que no había conocido, hermanos, la muerte y la crucifixión del Señor, hermanos, y el plan de vida eterna en el camino de la gracia del Señor Jesús. Entonces, hermanos, dice que se acerca, dice, y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar confiadamente. Alabado Cristo, confiadamente. Aleluya. Santo sea el Señor. Y cuando tú hablas confiadamente, pues estás muy seguro de ti, de todo lo que dices, confiadamente. Empezó a hablar confiadamente en la sinagoga, el cual, alabado sea el Señor, el cual, bendito sea el Señor, como lo oyeron Priscila y Aquila, ellos estaban en la congregación de la sinagoga, como lo oyeron ellos, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, dice, vamos a leer, hermanos, como lo oyeron Aquila y Priscila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Se da cuenta usted, mi hermano y mi hermano? En primer lugar, este hombre llega y habla confiadamente. Ya tenía reputación de que era un hombre poderoso en las escrituras. Ya tenía la reputación que era un hombre que hablaba con potencia. Bendito sea el Señor. Sin embargo, hermanos, esta pareja, este matrimonio llega, hermanos, y lo hace de una manera discreta, con educación. Se pudieron haber levantado en la sinagoga y decir, ¡hey! You're wrong, estás mal. No, así no va la cosa. No, se esperaron a que terminara su discurso y después le dijeron, Apolos, ven, queremos platicar contigo. Hay una cosa muy especial y muy grande que queremos nosotros enseñarte. ¿Qué pudo haber dicho, hermanos? ¿Y ustedes quiénes son para enseñarme? ¿Ustedes quiénes son para enseñarme? Pero él entendió, hermanos, la gloria del Señor Jesucristo. Él entendió la doctrina sana del Señor Jesucristo. Él entendió, hermano, la misericordia del Señor Jesucristo. Él entendió todas las cosas del Señor Jesucristo, bendito sea. Y él apreció. La prueba es, hermanos, que hasta provocó hasta divisiones. En el primer capítulo, hermanos, de los Corintios, hermanos, dice que uno decía que yo soy de Pablo y otro de Apolos. Tenía hasta seguidores, tenía gente que era un hombre elocuente, instruido en las escrituras. Pero sin embargo, cuando llegó a la enseñanza de la palabra, bendito sea el Señor, y este matrimonio que dice la palabra del Señor, no habla, hermanos, que aquí en la prisión han sido grandes en la iglesia. Acompañaron a Pablo en sus viajes, trabajaban haciendo tiendas, era el oficio de ellos, bendito sea el Señor. Fueron expulsados de Roma, ¿verdad? Alabados al Señor, y batallaron, ¿verdad? Los dejó Pablo en Éfeso, ¿verdad? Ok, estos hombres, esta pareja, llegan, ven Apolos, queremos platicarte. Él me dice, hey, ¿y ustedes quiénes son para enseñarme a mí esto? Él, hermanos, entendió la misericordia del Señor Jesucristo. Alabados al Señor. El eunuco pudo haber sido lo mismo, bendito sea el Señor. Le pudo haber dicho, ¿y tú quién eres, stranger? ¿Quién eres tú, extraño, que me hables? ¿Quién eres tú? Pero dice que le empezó a declarar, comenzando, dice, desde esa escritura le declaró el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le habla a Mateo y dice, ven y sígueme, ¿tú quién eres? Yo estoy con mi billete, con mi dinero, ganando buena feria. ¿Tú quién eres? Instantáneamente lo dejó, dice, Señor, aquí estoy para servirte y darte la gloria y caminar contigo y escribir mi evangelio. Bendito sea el Señor, escribir este libro maravilloso de San Mateo. Esto es algo grande, hermano. Pero son gente con un corazón noble, hermano. Es un corazón, hermano, sencillo, hermano. Que cuando se habla palabra de Dios, cuando se habla doctrina, hermano, son personas que cambian. Cambian, hay un cambio. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, dice el Señor,
que él, hermanos, dice, le declararon más particularmente el camino de Dios. Y él, queriendo pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron, ¿ves, hermanos? Después de eso quiso pasar a la Acaya, cruzar el mar, ¿verdad? Dice, al lado de Atenas, hacia el occidente, quiso cruzar el mar. Y los hermanos exhortados le escribieron a los discípulos que estaban en Acaya, que ya eran convertidos. Les escribieron, ¿qué? Pues una carta de recomendación, como el sermón del domingo pasado, una carta de recomendación. Aquí va Apolos. Dice, le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo, con vehemencia. Alabado sea el Señor. Pero tuvo que haber sido instruido, necesitaba instrucción. Él llegó, hermanos, predicando el bautismo de Juan el Bautista. Le necesitaba el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No lo había entendido. No es porque hubiera sido necio y diga, ¿sabes qué? Pues no es ese bautismo, estás mal. Sino que nadie se lo había explicado. Igualmente, hermanos, como el etíope dijo, ¿y cómo si no hay quien me explicara esta escritura? Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. Hombres nobles, hermanos, que sus corazones cambiaron, que eran, hermanos, sensibles a la doctrina, a la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que usted lo va a convertir a usted y a mí. El creer en esta palabra, el creer en este caminar, hermanos, caminar en él, glorificar al Señor, es la única manera como vamos a alcanzar la salvación de nuestros almas. Alabado sea el Señor. Entonces dice el Señor, convencía con gran vehemencia. Alabado sea el Señor. Pero eso, hermanos, dice hermanos, en el capítulo 19, después adelante, dice que cuando llegó Pablo, dice el versículo 1, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a otros discípulos. También dice que eran discípulos, hombres buenos convertidos, no eran pecadores, no eran pecadores, con la misma situación. Juan el Bautista hizo una ley grande, hermanos. Cuando se bautizó Juan el Bautista, hermano, el Bautista, mucha gente, hermanos, salió a otras tierras con esta doctrina. Pero el Señor fue teniendo misericordia de cada uno de ellos, convirtiéndolos a la verdadera doctrina del Señor de la gracia. Aleluya. Y aquí, hermanos, se trata del Espíritu Santo. Entonces dice que los encontró Pablo y dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y le dijeron a ellos, versículo 2, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían. No sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Alabado sea el Señor. Pero si dicen que el bautismo no cuenta, ¿no? Tantas religiones dicen, no necesitas bautizarte para glorificar al Señor y ser salvo. Alabado sea el apóstol Pablo, le puso una importancia primordial al bautismo. Dicen que fueron bautizados. Bendito sea en el bautismo de Juan. Ahí debe ir. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, que es a saber en Cristo Jesús el Cristo. Entonces están bautizados, hermanos, era mi aceptación para cuántas gentes hay que están bautizadas en la Trinidad. Y llega uno, no, varón, no, mujer, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, tienes que invocar ese nombre. Cuando el Señor Jesucristo, dice, hermanos, conéctelo, hermanos, bendito sea el Señor. Dice, conéctelo en el último capítulo de San Mateo. Y vamos a glorificar al Señor, hermanos, y va a ser mi intervención. En el capítulo 28 de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, se ha resucitado de los muertos. Dice la última palabra, bendito sea el Señor. Capítulo 28, San Mateo. El del Señor de los mandamientos. Por lo tanto, o sea, ese es el mandamiento, hermanos. El gran mandamiento. Por lo tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre, one name, nombre. Tiene que ser invocado un nombre. Bendito sea el Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y ahí estaba presente Pedro. Y Pedro les dijo, capítulo 2, versículo 38 de los Hechos, y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
Aleluya. Después de haber dicho a los demás, ¡hey! You're wrong. Tú no estás bien. Así lo dijo el Señor. Ahí San Mateo 28 lo dice, ¿sí? Sí, nosotros estamos cumpliendo el mandamiento de San Mateo 28. Estamos bautizando, la iglesia está bautizando en ese nombre que es sobre todo nombre. Se leyó, hermanos, en Filipenses, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el Señor. Hechos 4:12, ¿qué dice, hermanos? En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿en qué pues sois bautizados? Somos bautizados en el bautismo de Juan. Alabado sea el Señor. Voy a leer, hermanos, y va a ser mi intervención. Los Hechos. Aleluya. 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Es a saber, en Jesús el Cristo, el ungido, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Él es el Rey. El Señor Jesucristo es el Rey. No temas, oh hija de Sion, he aquí tu Rey viene, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino de asno. Bendito sea el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso era tanto la fe, hermanos, que esos varones abrieron un boquete en ese cuarto y bajaron al paralítico colgado del cuarto. Bendito sea el Señor, porque sabían esos hombres que ese ser maravilloso lo iba a hacer caminar. Bendito sea el Señor. Pero no solamente lo iba a hacer caminar, sino iba a salvar su alma. Dijo, tus pecados son perdonados, le dijo. Y dice, ¿quién está blasfemando? Porque solamente el único que perdona pecados es Dios, por supuesto. Solamente Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Él puede perdonar pecados, pero tienes que invocar su nombre para el perdón de pecados. ¿En qué pues sois bautizados? En el bautismo de Juan. Dice, y Pablo dijo, bautizó, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo Pablo que creyesen en el que había de venir después de él. Ese saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieran esto, ¿qué pasó, hermano? Pues ya oyeron. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Rechazar la enseñanza? No, hermano, no. Cuando se te enseña a ti doctrina, cuando se te enseña para Dios, hay que obedecer. Hay que resolver. Hay que resolver el llamado. Entonces, Señor, cuando estaba Bartimeo ciego, estaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y dice el Señor, ten confianza, te habla. Aleluya. Le dijo al ciego, le dije a la gente, ten confianza, te está hablando. Santo. ¿Y qué hizo el ciego? Pues se levantó y agarró que alguien me agarre para llevarle junto a él, porque él me va a dar la vista. Santo. Eso fue lo que hizo Bartimeo ciego. Estos hombres también oyeron la palabra de Dios, oyeron la doctrina, oyeron, hermanos, esta manera de vivir tan preciosa en Cristo Jesús, que dijo, y hubieran oído que hubieron esto, fueron bautizados. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. ¿Aquí cuántos somos? ¿Somos más de 12? No estén tristes. Aleluya. Están en lugares, dice el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, lugares celestiales en Cristo. Aleluya. El Señor Jesucristo, el reino de los cielos entre vosotros está. Estamos proclamando un reino que está aquí, hermanos, entre nosotros, en la iglesia. El Señor nos ha llamado en lugares celestiales en Cristo. Honramos a Dios, hermanos. Apreciemos lo que tenemos. Alabado sea el Señor.
Nosotros somos real sacerdocio, no se olviden. Intercedemos por el pecado al mundo, hermanos. No se olviden de ese trabajo que el Señor hizo. El Señor lo sacó del pecado, lo sacó de la perversidad, lo sacó de la mala conversación, lo sacó de la mala costumbre, lo sacó de ese carácter espantoso que usted tenía para cambiarlo y ser una criatura nueva en Cristo, para que usted, hermanos, anuncie a ese mundo las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué trabajo tan noble? Aleluya. ¿Qué trabajo tan noble? Apreciémoslo. Apreciémoslo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, hermanos.